Bueno, yo me llamo Enrique Calatrava, soy socio director de Carter Lane, que es una consultora de comunicación y asuntos públicos. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a Adrián por acompañarnos. Dar las gracias a Ángela de Miguel, que ha hecho posible este webinar y que es nuestra directora en Bruselas, desde donde intentamos ayudar a nuestros clientes, ya sean compañías españolas o multinacionales que quieren conocer cómo está la regulación en la Unión Europea, defender allí sus intereses legítimos y pues buscar oportunidades, ¿no? y prevenir riesgos que vengan del lado de la regulación. Con este motivo y para dar a conocer a nuestros clientes aquí en España el tema de la Unión Europea, nos parece muy interesante también estar en el debate político y ese es el motivo por el que hemos empezado una serie de encuentros con líderes y nos hace especial ilusión y estamos especialmente agradecidos de empezar con Adrián de Ciudadanos este primer encuentro. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra participación. Pediros por favor que estéis muteados para evitar ruidos innecesarios. Cualquier pregunta que queráis realizar, estaría muy bien poder hacerla por el chat y que luego Ángela al final vaya moderando un poco las preguntas. La idea es empezar y acabar más o menos puntuales en 1 hora, por respeto a vuestro tiempo y al de Adrián. Y nada, y ya sin más, pues te doy la palabra, Ángela. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por esta bienvenida y, por supuesto, Adrián, ¿no? por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Adrián. Creo que se tiene que... ahí estamos, fenomenal. Bueno, te presento muy rápidamente por si hubiera alguien de los presentes que no te tuviera en su radar, aunque resulta cada vez más difícil, ¿no? por tu peso y por tu trabajo en el Parlamento Europeo. Adrián Vázquez Lázara es desde el 1 de febrero de 2020 eurodiputado por Ciudadanos en la Eurocámara. Es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. También es miembro de la comisión que trabaja las relaciones con China y gestiona además temas de agricultura, asuntos todos estos que, por supuesto, vamos a tratar hoy. Este joven de origen gallego, que creció en Madrid y se ha formado en Estados Unidos y ha vivido en Japón y Malta, conoce bien el funcionamiento de las instituciones europeas, puesto que ya lleva muchos años trabajando en Bruselas. Adrián, has buceado durante años en las aguas del sistema, dominas la estructura y el funcionamiento, del Parlamento y de las instituciones europeas. Y la salida del Reino Unido, curiosamente, te ha dado la oportunidad de ocupar un sillón en el hemiciclo europeo, ¿no? como eurodiputado por Ciudadanos. En tu caso, ¿se cumple el refrán que dice que no hay mal que por bien no venga? Y sensación agridulce, además, agria porque era la salida del Reino Unido, que era un socio importante en muchos términos, pero bueno, sí dulce por la parte personal, claro. Hablaremos del Brexit más adelante, pero queremos comenzar con una fotografía en líneas generales de cómo dirías que se encuentra hoy la Unión Europea. Bueno, lo primero agradecer la invitación, encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias, Ángela, por hacerlo posible. Bueno, la fotografía de la Unión ahora yo creo que es complicada. Tras unos años en los que empezamos a notar cierta recuperación de la crisis brutal que sufrimos en 2007-2008 y de haber tenido una ola tremenda en muchos Estados miembros y otros países de fuera del bloque de populismos y extremos que exacerbaban mucho el sentir popular, la Unión Europea estaba intentando salir de esa situación y la pandemia nos ha vuelto a meter un poco en el hoyo. Sin embargo, yo creo que la respuesta que ha dado es buena. Aprendimos las lecciones de hace 13 años. Yo creo que ese aprendizaje ha hecho que ahora la posición del bloque comunitario y de las instituciones sea mucho más generosa y menos, no quiero usar la palabra exigente, pero sí pejigosa, a la hora de ayudar a esos Estados miembros que necesitan un poquito un empuje extra. Se han conseguido en 1 año y medio cosas que habrían sido inimaginables conseguir en décadas, como puede ser el tema voy a usar la palabra eurobonos, aunque no sea correcta, pero básicamente el que nos podamos financiar como bloque en los mercados y consigamos financiación. Eso habría sido impensable conseguirlo. Al igual que habría sido impensable coordinar una política sanitaria. Porque, como sabéis, no tenemos competencias para eso y se ha hecho desde la Unión Europea simplemente porque los 27 Estados miembros han decidido ceder esa soberanía, esa gestión, ¿no? Entonces, creo que la parte negativa de la pandemia pues es obvia, es presente, pero la parte positiva para el bloque creo que también lo es. Ahora hay que ver cómo esto se va a traducir
en los distintos apoyos políticos que puedan tener de nuevo partidos que quieran destruir el bloque desde dentro, que los hay, o simplemente los que solo hacen populismo de oposición o oposición populista, que también los hay, que están muy cómodos en el sistema, sobre todo cuando no tienen que gestionar nada. Entonces, vamos, esa es un poco la fotografía general desde el punto de vista político. Bueno, suena esperanzador, ¿no? De alguna manera, el hecho de que nos hayamos puesto tan de acuerdo, ¿no? Para salir de este gran problema que surgió con la crisis sanitaria. Bueno, Ciudadanos en general y el señor Garicano en particular, pues fuisteis muy críticos en el mes de mayo y durante el mes de junio hasta la aprobación del plan por la Comisión Europea, porque reclamabais más reformas que, por cierto, están sin concretar en el plan y que se está dando tiempo para que se haga, ¿no? Criticabais también las tasas de inversión e incluso el sistema de subvenciones, que ya se ha quedado demostrado que no funciona y que de nuevo en el plan hay un montón de oportunidades para las subvenciones. Entonces, resulta que hace 2 semanas nos encontrábamos ante la rueda de prensa conjunta del presidente Sánchez y la presidenta von der Leyen felicitándose, ¿no? por el plan. Entonces, ni tampoco era el plan tan bueno o no, de que por qué la Comisión ha llegado a aprobar el plan. ¿Crees que hay presiones detrás o simplemente había que dar este paso y ya está? O, bueno, no sé, ¿cuál es vuestra valoración? Bueno, la valoración es que, como decía en la fotografía, en la visión macro de cómo está del Estado de la Unión, ellos consideran, la Comisión ha considerado que ahora mismo no puede dar una posición de dureza, de halcón, de los hombres de negro. Y por eso yo creo que han sido muy flexibles a la hora de aprobar los planes, en el que además no existen reformas de calado. Esa es nuestra principal crítica, porque podríamos aprovechar como país esta cantidad ingente de fondos que se nos van a dar para atajar los principales problemas que tenemos en el país. Tenemos una tasa de abandono escolar la más alta de la Unión Europea, el paro juvenil el más alto de la Unión Europea, las cuotas de temporalidad los más altos de la Unión Europea. Entonces, lo que nos da pena desde Ciudadanos y lo que criticamos al gobierno es que no esté utilizando esta oportunidad para realmente atajar problemas estructurales, problemas de base que nos está haciendo siempre arrastrar los pies en el club comunitario. La Comisión ahora obviamente no se quería poner de cara, no quería dar esa imagen de dureza, por lo que os he dicho, de las lecciones aprendidas. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar de aquí a unos cuantos años, porque como sabéis, la Comisión sí pide cierta modificación de esos problemas que tenemos de base, pero ahora mismo lo que nos están haciendo es la prefinanciación, el primer paquete de dinero. Pero esa prefinanciación, la financiación continua que tiene que venir a partir de ahora con los fondos europeos, sí va a estar sujeta a que se vayan haciendo esas reformas. Entonces, de primeras yo creo que la Comisión ha sido inteligente, no se quiere poner el perfil, no quiere que el calor de la opinión pública, como pasó con la crisis griega, se centre en ellos, y está dando un toque de confianza, está dando un voto de confianza a gobiernos como el de Pedro Sánchez. Pero nosotros es que conocemos lo que es Pedro Sánchez, conocemos lo que es el gobierno español, conocemos que lo va a utilizar única y exclusivamente de manera electoralista, por lo tanto sabemos que lo que es pan para hoy, muy probable que sea hambre para mañana. Entonces esa es nuestra principal crítica y preocupación. Bueno, hay que tener en cuenta que España está en la cola de ejecución y en la cola significa en el último puesto de ejecución de dinero recibido por Europa, incluso en ocasiones ha recibido multas por no invertir el dinero a tiempo, ¿no? En julio de 2020, cuando se aprobó este paquete de medidas para que ya los países fuesen presentando sus planes de recuperación y resiliencia, se estableció un mecanismo de control para que cualquier socio pudiese, ¿no?, levantar la mano y decir alguien está incumpliendo. ¿Crees realmente que puede llegar a activarse o es simplemente un mecanismo de disuasión? No sé si nos estamos arriesgando a esto. Ahí está el kit de la cuestión, porque una cosa es la prefinanciación, pero el resto de esos 70.000 millones que van llegando van a ir en bloques de 6 meses si vamos cumpliendo con las reformas. Cada 6 meses, cada semestre, el gobierno va a tener que presentar si ha conseguido hacer esas reformas o no, esas metas que se han establecido. Entonces, el problema que hay es que si no se cumple con las reformas, como puede ser las pensiones o el mercado laboral, esos hitos y objetivos, no habrá más desembolsos semestrales. Entonces, ese es lo que, por eso decía lo de pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros no tenemos ningún tipo de confianza en que el gobierno realmente pueda empezar a alcanzar y a cumplir esos objetivos. Y ahí está el problema. Está el problema que ahora muy bien, pero vamos a ver qué pasa de aquí a un año y medio. ¿Qué podéis hacer desde la oposición para que esto no sé si se pudiese cumplir ya exclusivamente? Fiscalizar. ¿No? Nosotros lo que hacemos, primero, estamos en 2 gobiernos autonómicos que todavía no saben ni el procedimiento por el que van a recibir esos fondos. Porque obviamente el gobierno central lo que quiere es dar fondo a cambio de proyecto en vez de dar un montante a cada comunidad autónoma por tamaño. ¿Por qué? Porque así puede elegir el gobierno a qué comunidades dan los proyectos. Ese es el filtrado político que está haciendo Moncloa.
Y luego nosotros lo que hacemos es fiscalizar desde Europa. Creo que hay pocas delegaciones como la de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que somos 7 diputados, pero es que los 7 estamos constantemente fiscalizando al gobierno. ¿Por qué? Porque han decidido pasarse el Congreso de los Diputados un poco por ahí. Están haciendo todo decretos leyes, no están llevando casi a debate estos grandes temas, no está consiguiendo consenso ni transversalidad, están contentos con pasar unas reformas de tanto calado y tanta importancia con un voto. O sea, ese tipo de cosas en el que no busca el consenso de los principales partidos de la oposición, pues claramente lo que te indica es que hay un plan electoral. Ya, resulta triste, ¿no? Yo no sé el resto de países europeos si se han enfrentado también a presentar estos planes de recuperación y de resiliencia tan importantes después de esta gran crisis, si también se están llevando los planes sin consenso, porque, no sé... Por ejemplo, es Italia. Italia, que históricamente siempre ha sido un sistema político muy fraccionado, pero el señor Draghi lo que ha hecho es justamente sentarse con todos los partidos de la oposición y llegar a un acuerdo transversal. Esa es la diferencia. E Italia, como sabemos probablemente todos los que estamos conectados, su ecosistema político es infinitamente más complejo que el nuestro. Bueno, el nuestro ya empieza a estar ya en sus cuotas, ¿no? Pero así lo han hecho en Italia, por ejemplo. No hay que ir mucho más lejos. Bueno, decía al principio en tu presentación que tratas temas de agricultura. Te hemos visto recientemente en Galicia, ¿no? Defendiendo el sector pesquero. La crisis sanitaria supongo que habrá afectado especialmente al campo español, a nuestros ganaderos, pues a la pesca también, ¿no? Me imagino, pienso en este país, en Bélgica, que ha estado 7 u 8 meses cerrada todo lo que es el sector horeca. La exportación de carne, el pescado, el vino, las verduras. Siempre se habla de España como la huerta de Europa, ¿no? Supongo que se habrá visto muy afectada. ¿Cuál es el sentir del campo español, el sentir de nuestro, bueno, del sector primario, ¿no? Que tú que lo palpas de cerca cada vez que tienes la oportunidad de viajar a España. Ahora sigo en Galicia porque toda esta semana estamos visitando, pues eso, sector pesquero y sector primario. El cierre del Horeca fue dramático, todo hay que decir que, claro, fue un problema sobrevenido. Nosotros peleamos mucho para que hubiese ayuda, sobre todo a esos sectores que viven del Horeca o de exportación, que era, pues, el ovino caprino, el vitivinícola, la flor cortada, todo eso conseguimos bastantes ayudas, conseguimos ayudas de la Unión Europea para por lo menos almacenar, que tuviesen la capacidad de almacenar el producto y lo fuesen sacando. Y entonces, claro, el sector primario, que ya no está en una situación muy positiva, necesita más ayuda que nunca. Lo que sí hemos visto también es que una vez que vinieron mal dadas con la crisis, que hubo estos confinamientos, dieron el do de pecho, consiguieron que siempre los lineales de los supermercados estuviesen llenos de alimentos y de productos de primera necesidad. Y todo lo que también hemos visto es que, a pesar de que ellos han dado el do de pecho, ahora las ayudas no están llegando como deberían llegar. Se acaba de negociar una nueva PAC en la que se va a ver muy reducido esas ayudas de la política agrícola común al sector primario, y en España en particular van a tener un impacto tremendo, porque muy probablemente en los próximos 5 o 7 años va a haber muchas explotaciones y muchas granjas que se van a ver abocadas al cierre, al no tener una sostenibilidad económica con todas esas nuevas peticiones, primero medioambientales que vienen de la Unión Europea, y segundo, al no recibir más apoyo, sobre todo del Gobierno central. O sea, solo hay que poner un ejemplo, que el MAPA, el Ministerio de Agricultura de España, es el ministerio que menos capacidad presupuestaria tiene de todos. No llega ni al 1,5% del presupuesto general del Estado. Yeah. Efectivamente, en los planes de recuperación, supongo que todos los que nos escuchan lo saben, ¿no? Pero la Comisión estableció dos requisitos necesarios a la hora de empezar a pensar en el dinero, ¿no? Y tiene que haber seguro un porcentaje para la transformación digital, y tiene que haber seguro un porcentaje para evitar todo el cambio climático, etcétera. ¿De qué manera? No sé si existe la posibilidad de esos fondos que nos puedan venir ahora también vayan dirigidos al mundo rural o al mundo de la agricultura, etcétera, incluso al sector del turismo, y modernizar. No sé si se pueden modernizar nuestros campos para ser más competitivos. Bueno, lo que has dicho es exactamente eso. Como sabéis, hasta el 33% de todos estos fondos tienen que ir dirigidos al cambio, a la transformación digital, y el 39% a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? A intentar cumplir con el Pacto de París. Respecto al campo, ya existen numerosas líneas de financiación de la propia PAC, del segundo pilar, que lo que están intentando es que el campo se convierta en un sector mucho más modernizado por una cuestión muy sencilla: conseguir mayor eficiencia en el uso de recursos. Y esto va desde ganadería extensiva hasta la gestión, por ejemplo, de los lineales de
de unos cítricos, ¿no? Hay que conseguir que a través de la tecnología se pueda utilizar el agua exacta, se sepa exactamente cuánto es el nivel de humedad, cuándo van a crecer, por ejemplo, las naranjas o los limones, o desde poner collares con GPS a los animales que les mida la temperatura, si se han movido, si se han dejado de mover, si pueden que estén dando a luz en el campo y haya que ir a ayudar para que no haya pues, buitres que se los coman, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que todo eso se va en la buena dirección. Yo me he recorrido España los últimos 12 meses visitando específicamente granjas o explotaciones que estén utilizando esas nuevas tecnologías y el nivel de competitividad que consiguen tras una inversión en la digitalización del sector es exponencial, es tremendo. Y luego viene la segunda pata, que todas estas innovaciones en países como Dinamarca, Alemania o Holanda llevan hechas 10 o 15 años. Entonces, hay un problema de competitividad tremendo. Y nosotros hemos visto como la negociación de la PAC, los países del norte intentaban introducir una condicionalidad medioambiental tremenda para los pagos directos de la PAC. ¿Por qué? Porque sabían que ellos sí podían asumir los costes de este cambio sostenible. ¿Por qué? Porque son explotaciones o negocios que tienen unos márgenes muy amplios. ¿Pero quién no lo podía mantener? El sector primario, los agricultores y ganaderos del sur, de España, Portugal, Grecia e Italia. Porque no hemos conseguido hacer ese salto cualitativo en conseguir mayor eficiencia a la hora de usar los recursos del sector primario. Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros más nos enfocamos, que más empujamos para que haya el mayor número de ayudas posibles para hacer esa transformación, porque al final, si tu margen para la supervivencia de tu explotación es solo la política agrícola común, que lleva 40 años una tendencia decreciente, tú vas a acabar cerrando porque los del norte quieren reducir cada vez más esos gastos y que las explotaciones ganaderas y agrícolas sean viables sin necesidad de ayudas. Entonces, o conseguimos hacer esa transformación en los próximos 7, 15 años o me temo que vamos a ver cómo nuestro sector primario se va a ver infinitamente debilitado cuando los del norte se va a ver al revés, infinitamente reforzado. Bueno, seguramente es un tema muy interesante y seguramente surjan luego preguntas. Vamos a saltar al siguiente bloque del Reino Unido, la salida del Reino Unido, el Brexit, ¿no? Lamentarse ya no sirve de mucho, ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Porque ya se llegó a un acuerdo en la famosa noche de Nochebuena, en la que se llegaron a puntos muy concretos, por ejemplo, evitar aranceles e impuestos entre nosotros, entre ambas partes, pero se quedó abierta la negociación de las equivalencias, los servicios financieros. Es una pelota que está en el tejado de la Comisión Europea y además me consta por fuentes de FISMA, ¿no? que es también esa pelota, ¿no? que sí que siempre se guardan para en las negociaciones poder ser fuertes, ¿no? ¿Se pueden palpar ya las consecuencias del Brexit, aparte de tener este tema todavía ahí pendiente? Estamos empezando a palparlas. También hay otro elemento que es, por ejemplo, qué marco regulatorio se va a utilizar cuando haya conflictos en propiedad intelectual, por ejemplo, o en derecho de familia. El acuerdo no cubre tampoco. Desde el Comité de Asuntos Jurídicos, que es el que yo presido, que tenemos todas las competencias respecto a la legislación civil y mercantil, ahí sí se incluyen las cuestiones de derecho de insolvencia o concursal en el mercado de capitales. Esta equivalencia sí estuvo sobre la mesa, tú lo has explicado muy bien, que básicamente permitiría que hubiese una prestación directa de servicios por parte de empresas británicas registradas bajo un marco legislativo similar o equivalente al del mercado único, del mercado interior. Pero no se ha querido avanzar en eso y eso que tenemos regímenes muy parecidos con otros estados como Japón, Suiza o Estados Unidos. Pero a no ser que empecemos a desarrollar un tratado comercial entre los dos bloques en el que podamos incluir eso, de momento no se va a añadir. Y lo que has dicho es claro. La Comisión Europea, mi sensación no solo en este tema, sino también, por ejemplo, en este marco regulatorio, que vamos a usar Lugano o La Haya para los conflictos de responsabilidad civil sobre propiedad intelectual, por poner un ejemplo, lo que quieren ahora es que el Reino Unido sufra un poco. Y yo no les echo la culpa. Es cierto que tenemos que intentar buscar soluciones, pero la Unión Europea lo que ahora se está guardando ciertas bastas para hacerles negociar un poco a cara de perro, ¿no? Quieren que se sepa muy bien dónde está la diferenciación, el acuerdo en sí, ya para hablar de un marco más amplio, ha sido muy negativo para el Reino Unido. Ahora no lo notan, lo van a empezar a notar probablemente 5 o 10 años, pero también es cierto que ellos lo que están ahora intentando hacer por todos los medios es tener pequeños éxitos, ¿no? Por ejemplo, el de la vacunación, ellos querían a cualquier coste demostrar que fuera de la Unión Europea iban a tener una vacunación mejor, ¿no? Y por eso tuvimos todo el lío de AstraZeneca y demás. Pero yo creo que esos son pequeños hitos que van a hacer muy poquito para el medio-largo plazo y que les va a afectar mucho. Sobre la unión bancaria y el mercado de capitales ya sabemos que ellos se van a verse muy afectados.
no van a tener tanta facilidad para poder tener actividad de sus negocios en el mercado interior. Si lo hacen, van a tener que ajustarse a numerosas normas de las que han querido ellos de manera unilateral salirse. Entonces, vamos a ver, justamente esta semana yo he hecho ronda con muchos despachos de abogados británicos que tienen clientes europeos y que tienen, de hecho, oficinas en países Estados miembros. Justamente la pregunta que les hacíamos es cómo veían ellos si ya tenían algún problema, por ejemplo, para ejecutar sentencias que se podían haber dado a cualquiera de los dos lados del canal, ¿no? Y ellos todavía no lo ven. Solo hubo uno de los despachos que nos dijo que sí ya tenían un caso que podía generar conflicto, pero es que este fleco está totalmente fuera de las. Entonces, nosotros lo que nos preocupa es que de aquí a un año, año y medio, la problemática sea real y que las dos partes nos tengamos que volver a sentar, una con mucha más debilidad que la otra, y volvamos a abrir este melón en el que tengamos que definir a ver qué vamos a hacer de cara al futuro. Es un tratado comercial, que hacemos una herramienta ad hoc para este tipo de conflictos judiciales. Vamos a ver qué pasa, pero vamos, yo soy de los que piensa que ellos se han metido en un problema por una decisión, bueno, por una campaña populista que las consecuencias no van a tardar en dejarse ver. Bueno, y que además a la propia Unión Europea le conviene, ¿no? Que se vean esas diferencias y que el Reino Unido perciba esas diferencias, porque si no podría provocar nuevos conatos. No sé si existe ya algún conato o no, o si además fruto, y no me alegraría nunca de la crisis sanitaria, pero es verdad que fruto de la crisis sanitaria salir juntos a los eurobonos, entre comillas, etcétera, etcétera, también da al resto de países la sensación de, ok, o sea, estamos mejor dentro, ¿no? que fuera, si es que hubiese existido hasta ahora alguna duda a raíz del Brexit. Yo siempre lo contaba cuando estábamos en todas las negociaciones del Brexit, yo siempre decía que nunca había visto más alineamiento entre los Estados miembros, entre los 27, que con Brexit. Y eso que el Reino Unido hizo una política muy agresiva de diplomacia bilateral con todos los Estados miembros, como yo uso la expresión, intentando vendernos espejitos. Y ningún Estado miembro picó ni cayó, a pesar del poder económico y político que tiene el Reino Unido, que es considerable. Entonces, justamente lo que tú has explicado, el Brexit, yo creo que lo que ha hecho es girar, ¿no? Ha hecho que en muchos países se sea más europeísta incluso. Pero tampoco hay que olvidar que justamente por la crisis que estamos ahora padeciendo y las consecuencias económicas y sociales que se van a dejar ver dentro de poco por la pandemia, pueden ser de nuevo una gasolina para que haya movimientos euroescépticos. Luego tenemos obviamente dos países que son clarísimamente los que están más fuera del bloque en cuanto a la concepción del mismo, son Hungría y Polonia. Hungría es el que está, yo creo que más subido al monte. Ya sabemos que estamos peleando y hemos conseguido desde el Parlamento Europeo, además del Grupo Reunidos de los liberales, hemos conseguido activar esa condicionalidad para los fondos europeos, la condicionalidad del respeto a los valores fundacionales de la Unión. Ese artículo 7, ¿no? Que lo que permitiría es bloquear la llegada de fondos europeos si hay un Estado miembro que contraviene los principios fundacionales del bloque. Hungría está en esa línea, Polonia también. Y ahora justamente estamos en el momento en el que estamos esperando a que la Comisión Europea nos responda una demanda que hemos hecho desde el Parlamento, lo que se llama failure to act, es decir, que desde el Parlamento consideramos que ya hay las suficientes razones para bloquear fondos para estos países. ¿Qué pasa? Que ahí hay un elemento complicado y ahí yo soy pragmático en el que tampoco nos podemos pasar de frenada. Porque si tú te pasas de frenada desde la Unión Europea estás constantemente poniendo el foco en un país, la opinión pública y la sociedad de ese país al final se giran. Y lo vimos en Grecia. Grecia era de los países más europeístas que había en el bloque antes de 2008, pero con mucha diferencia. Y en una cuestión de 3-4 años giró mucho. Y giraba en la gente joven. Ese es el problema. Entonces, hay que ser cuidadoso, no hay que pasarse de frenada porque al final te giras y podemos tener otro susto como el de Reino Unido. Entonces, es un tema sensible, pero vamos, yo soy optimista. El Reino Unido exporta o importa muchos de nuestros productos. España exporta mucho al Reino Unido. ¿Cuál es la dinámica a partir de ahora? Quizá no buscar nuevos mercados dentro de la Unión Europea para reforzar, ¿no? Porque de alguna manera se van a ver afectados también nuestros sectores, sobre todo el primario, ¿no? Volvemos a él, pero y también el turístico con respecto al Reino Unido por el Brexit. Bueno, y sector general, de lo que decías al principio, Ángela, de la huerta de Europa. España es el tercer mayor exportador de estos productos al Reino Unido, casi 700 millones de euros solo el año pasado y que creció un 6%. Entonces es cierto que en el acuerdo el tema arancelario sí se ha conseguido de alguna manera tranquilizar. Es cierto que ahora es más complicado
por una simple carga burocrática, pero en ese sentido sí que yo creo que las dos partes entendieron que era un arma que era un lose-lose, ¿no? Si no se conseguían acuerdos en ese sentido. Y también, por ejemplo, con el vino. O sea, nosotros somos el principal exportador de vino, el segundo, perdón, exportador de vino a Reino Unido. Entonces, ahí sí que se formalizó un acuerdo positivo en el que no había excesivos aranceles. El único problema ahora va a ser el marco regulatorio en el que conseguimos igualar, pues, por ejemplo, los controles sanitarios de los productos agro o las obligaciones administrativas, ¿no? Y eso es lo que ahora yo creo que hay que ir poco a poco viendo cómo se consiguen equilibrar. Y en ese sentido, como el interés es mutuo, yo creo que no va a afectar especialmente. Obviamente, si hubiese un posible acuerdo, un tratado comercial entre Reino Unido y Unión Europea, todo sería mucho más fácil, ¿no? Pero insisto en lo que he dicho al principio, la Comisión ahora mismo no está ahí, quiere dejar que ellos asimilen lo que han hecho y luego yo creo que habrá que acabar sentándose. Sí hay un sector que se ha visto especialmente perjudicado, que es la pesca. La pesca sí que se ha visto especialmente perjudicado. El ministro Prada hace decir que tampoco ha negociado lo que tenía que negociar con cuotas en el Mediterráneo, con el fondo de ajuste del Brexit, que es un dinero que la Unión Europea va a dar a aquellos Estados miembros donde sus sectores pesqueros pescaban mucho, sobre todo en el Mar del Sol. España se ha llevado casi nada. Dinamarca nos cuatriplica en ese fondo de reserva. Y luego hay otro elemento muy importante también, que es la pesca en los territorios de ultramar británico. Por ponernos un ejemplo, en las Malvinas, el 90% de la pesca que se hace en Malvinas lo hacen empresas gallegas. O sea, que es un sector que se va a ver infinitamente afectado y que España y la Unión Europea no se están tomando con suficiente atención. En eso estamos peleando porque nosotros estamos viendo como incluso hay ya anuncios de poder tomar medidas confiscatorias de intereses y de inversiones europeas en territorios de ultramar británicos, ¿no? Entonces, en eso hay preocupación y en eso estamos intentando dar la batalla para que haya cierta protección de las inversiones europeas en el extranjero, porque ahora no hay que olvidar que una inversión europea en Reino Unido o en uno de sus territorios de ultramar es inversión en un tercer estado, ¿no? De todas maneras, somos 27 países miembros. ¿No hay algún otro país que pueda convertirse en el Reino Unido español? Quiero decir, en cuanto a exportación o dividir esa fuerza, no sé. Yo creo que no, que en eso estamos muy unidos en el bloque. Si te refieres a que pueda haber otro país que esté en la senda de salida, no sé si es lo que me No, intento decir. me refiero a que de cara a exportar, el Reino Unido es un país al que le exportamos muchísimo, pero otros países dentro de la Unión somos 27 que facilita, ¿no? Ya no tener que mirar a un tercer país, sino dentro de la propia Unión al que poder exportarle tanta cantidad como hacemos con Reino Unido, trabajar esos mercados. Bueno, yo creo que la Unión Europea en eso está muy bien dirigida. Los tratados comerciales que se han firmado la última década de los que se vienen, porque como sabéis es competencia exclusiva del bloque, el tema de los tratados comerciales, van en la buena dirección. En diciembre del año pasado se firmó el de China, que ahora tiene que ser ratificado, el de Japón, hemos hecho el CETA hace 2 años. Entonces yo creo que ahí la Unión Europea está haciendo muy bien su trabajo. Mercosur, que estamos en plenas negociaciones, que va a ser complicado. Entonces ahí estamos haciendo bien nuestro trabajo y nuestra balanza comercial es positiva. Entonces yo creo que ahí no va a haber problema. El que va a tener más problemas es Reino Unido, ¿no? Porque no es lo mismo tener la capacidad económica y el músculo que puede tener un bloque de 27 estando solo. Eso está claro, claramente cometieron un grave error. Bueno, saltamos al bloque de política nacional y antes de hablar de huidos, indultos y demás, hablabas antes precisamente de que vosotros sabéis muy bien y conocéis muy bien el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Lo conocen también en Europa? ¿Bruselas percibe lo que nosotros conocemos a nivel nacional? ¿Se ven esas fricciones con su socio de gobierno? No sé si es que es pura política nacional o si pasan desapercibidos o se percibe ¿no? digo hoy una cosa y mañana hago la contraria. No, yo creo que es política interna y en todos los países cuecen habas. Lo que sí es cierto es que ha habido 3 o 4 elementos que han hecho saltar todas las alarmas en Bruselas. Primero hay que entender que desde 2017 la posición de España es muy débil. El golpe del independentismo, el intento de violar la Constitución y la norma que nos une un poco a todos, nos dejó muy dañados en cuanto a imagen país. Ya veníamos mal de la crisis económica, pero esto ya lo que hizo es reventar las costuras de la política interna y de la imagen que tenía España fuera. Y lo notabas incluso negociando con socios liberales, porque no estabas en una posición de fuerza casi en ningún momento. ¿Por qué? Porque dabas una muestra de debilidad tremenda.
Lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es ir un paso más allá. Ellos han vendido ahora en España que es que Europa les pide algo. A mí el otro día un periodista muy conocido del mundo me dijo, es que Europa nos pide los indultos. Y le dije, pero ¿tú cuándo has estado en Europa, tío? ¿Cuándo has estado tú en Bruselas? Preguntando. Yo hablo con gente de aquí todos los días y yo no he escuchado eso en ningún momento. Entonces, más allá de las peleas internas o la coalición, en el norte están muy acostumbrados a que haya coaliciones muy débiles con muchos problemas. Holanda, sin ir más lejos, suelen ser coaliciones de 4 o 5 partidos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay dos elementos en el que nosotros nos hemos esforzado mucho en fiscalizar, por lo que os contaba antes, de que el gobierno actual está intentando todo lo que puede no pasar por Congreso y no pasar por un control parlamentario como debería, por lo menos como yo pienso que debería, es los intentos que han tenido de hacer algunas jugadas muy cáficas, ¿no? Primero, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Esa propuesta de reforma, si se hubiese llevado adelante, nos ponía al nivel de Polonia y Hungría en cuanto al control del órgano judicial. Era una eliminación clarísima de la eliminación de la separación de poderes. ¿Y cómo conseguimos parar eso? Porque nosotros, desde Ciudadanos, yo mismo hablé con Didier Reynders, que es el comisario de Justicia, que es el comisario que lleva a mi comité, y le dije, oye, están haciendo esta reforma. Eso es lo que propone. O sea, básicamente es un torpedo a la línea de flotación de la separación de poderes. Y ellos no eran conscientes de la gravedad de esa reforma. ¿Y cómo se paró? Porque la Comisión Europea salió, esto es gravísimo, es que no se habla suficiente de ello, tuvo que salir en rueda de prensa, de las que hacen todas las semanas en Bruselas, pidiendo la retirada de esa reforma. Pidiendo la retirada de esa reforma. Y eso sucedió también porque la Comisión estaba preparada a enviar una carta pública al gobierno de Sánchez exigiéndole la retirada de esa reforma del Consejo de Europa. Y no lo hicieron porque, obviamente, tuvo que hacer, me imagino que el presidente o alguno de sus allegados, una llamada a Bruselas, a la máxima autoridad, y decirles que era una medida de negociación y que le iban a hacer. Pero hemos estado ahí. La segunda, fiscal del Estado. El fiscal del Estado sea una exministra del mismo gobierno. Desde hace 4 años, la Unión Europea, la Comisión, lo que hace es un informe del Estado de Derecho, la salud del Estado de Derecho entre los Estados miembros, para intentar evitar lo que está pasando con Hungría y Polonia. Es decir, para poner un poco la venda antes de que se haga la herida, para tener un control de qué pasa en cada Estado miembro. Por primera vez, España sale perjudicada en ese estudio. ¿Y qué destaca principalmente? El que la fiscal general del Estado sea una exministra del gobierno que se puede. Y eso ya es un toque de atención grave. Y ahora ya vamos con la tercera pata, ¿no? Que es tener un vicepresidente de tu propio país dando entrevistas en medios internacionales constantes, denunciando su propio sistema democrático. Pues claro, cuando nosotros teníamos aquí problemas, que aquí se hace mucha explicación, mucha pedagogía de lo que cada uno piensa que pasa en su país, porque al final son problemas que llegan a la Cámara, por desgracia. Lo ideal sería que no tuviesen que llegar hasta aquí, pero es que llegan. Y cuando intentas hacer pedagogía y te dicen, pero es que si tu vicepresidente dice esto, o ahora, si tu presidente de manera tácita está aceptando que ha habido sentencias vengativas, pues entonces nos hace el trabajo muy complicado y eso nos afecta en todo. Yo he estado, hasta que hubo el voto de las inmunidades, yo no he podido negociar como me gustaría negociar muchos de los paquetes legislativos que estamos desarrollando. Pues no tenía una posición negociadora buena. Entonces, nuestra presencia, por lo que es que me hace gracia, me resulta muy curioso, ¿no? Porque luego, cuando lees a nivel financiero, a nivel económico, España es una de las 4 grandes economías que quizá no tenga que ver, pero me parece que es un todo, es un 360 por país, ¿no? Somos una de las 4 economías más fuertes de la zona euro, pero luego resulta, tenemos presencia real, tenemos fuerza real en lo que son las instituciones europeas. España, esto entiendo que nos debilita muchísimo. O sea, su propio peso, con ese peso, pues, obviamente tienes mucha fuerza negociadora. El problema es la debilidad en la imagen pública de tu país. Y eso se nota en todos los... Yo llevo 14 años dedicándome a organizaciones internacionales, he estado muchos años aquí en Bruselas, como sabes, Ángel, o sea, y nunca he notado la debilidad que estoy notando ahora. Primero, por dejación de funciones del gobierno de Rajoy y de Pedro Sánchez en cuanto a un posicionamiento común. Y segundo, porque ahora las noticias que llegan de España es, insisto, es una aceptación tácita de que algo mal ha ido con nuestro Estado de Derecho, nuestro sistema judicial, nuestra separación de poderes. Entonces, claro, cuando ellos reciben ese tipo de mensajes contradictorios, pues no te favorecen en absoluto
y la imagen del país se ve muy afectada. Y no solo eso, sino que la última prueba de fuego fue ese voto de las inmunidades, para que entendamos la imagen. Era un procedimiento totalmente claro y aún así hubo 200 diputados, 700 que votaron. Tenemos un país, 2 países ya, que han negado 2 euros. Eso se hace simplemente porque tenemos una imagen frágil, a pesar del peso específico económico y de población que tenemos en la Unión. Es que es increíble, o sea, con el tamaño que tenemos tendríamos que tener una posición muchísimo más predominante. Y entonces todo al final suma y eso lo único que hace es perjudicar nuestra posición y perjudicar a los que intentamos negociar mejoras para España. Es muy complicado. Claro, no nos imaginamos a nadie frenándole una euroorden a Alemania o no, sería impensable. Bueno, vamos, se me ocurría otra pregunta a raíz de esto, pero me la guardo para después por si acaso. Vamos ahora con el tema de los indultos. Como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos hiciste, pues, decías ahora, ¿no?, una labor pedagógica, un trabajo tremendo y muy duro para explicar a todos los demás, ¿no?, los que tenían que votar dentro de la comisión, pues la situación de los políticos catalanes fugados de la justicia española, con una persona a la cabeza aquí instalada, los otros en la cárcel. O sea, la situación realmente es esperpéntica, ¿no? Entonces, se dio un paso muy importante consiguiendo la retirada de la inmunidad de estas personas para que pudieran ser juzgadas. Pero de repente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les devuelve la inmunidad, aunque solo sea para moverse a Estrasburgo, etcétera. O sea, ¿qué cara se le queda a uno después del gran trabajo realizado? Y sobre todo, ¿cómo se explica a uno estas fisuras? Si es que son fisuras, puede ser que yo esté equivocada, pero estas fisuras, o a la vez estos mecanismos adecuados que han sabido utilizar muy bien del Estado de Derecho. O sea, no, desde luego, como ciudadana normal, a mí no me cabe en la cabeza. Me resulta muy, muy raro lo que está ocurriendo. A ver, son casos altamente sensibles, muy políticos, con una incidencia en la opinión pública tremenda, y los jueces también son personas. El tema es que ahora devolverles, ser hipergarantistas con ellos, sale gratis. Claro. Sale gratis porque no vas a tener un Estado miembro haciendo una posición de fuerza, explicando y haciendo diplomacia, que es lo que tenía que hacer. Entonces, como sale gratis, al final siempre se van a pasar de garantistas, porque no va a haber un impacto negativo de vuelta. Entonces, el tema de lo que ha pasado ahora es simplemente un recurso que yo obviamente no comparto, pero sí esperábamos que las cautelarísimas les diesen esta libertad de movimiento. Pero bueno, ahora va a haber una decisión antes del 14 de julio sobre las provisionales de realmente si les van a mantener o no la inmunidad durante el procedimiento. Pero pensar que el procedimiento puede llevar 20 meses. El recurso sobre las inmunidades puede llevar 20 meses. O sea, que podemos no tener una sentencia hasta dentro de 20 meses. Y ellos seguirán debilitando la situación, etcétera. Y no solo eso, sino ahora han tenido lo del Consejo de Europa, que eso está totalmente orquestado y equilibrado. No es casualidad que hubiese el voto de esta resolución un lunes y el martes se anunciasen los indultos. Además, han utilizado torticeramente el que la gente no entiende lo que es el Consejo de Europa, no es la Unión Europea. Claro, la confusión. Una asamblea totalmente antigua, que no tiene mucho que hacer, pero ellos lo han utilizado como que Europa nos dice. Europa, a mí es lo que explicaba al principio con este periodista. Europa ha dicho, digo, que no es Europa, es que no tiene nada que ver. Yo he estado en la Asamblea del Consejo de Europa 1000 veces, no tiene nada que ver. Entonces, ellos están utilizando de manera muy inteligente, todos esos timings, todas estas resoluciones, están colocando todas sus fichas para que dentro de 2 años, justamente antes de las elecciones, la cosa pues estará donde ellos quieren que esté. Eso es lo que te explica que su único objetivo es a corto y con un objetivo electoral, única y exclusivamente. Y en el camino están reventando la poca buena imagen que tenía nuestro país y sobre todo están echando al pie de los caballos a toda nuestra diplomacia y a todos los políticos, como yo mismo, funcionarios internacionales que llevamos años haciendo pedagogía, explicando que en España hay separación de poderes, que en España no hay políticos presos. Hay políticos que han cometido un delito y que se han ido a la cárcel. Su sistema judicial ha impuesto unas penas de acuerdo a las leyes que tenemos sin ningún tipo de sensación de objetivo de venganza ni de... Y ahora los indultos lo único que hacen es encostrar eso. Es una muy buena solución a corto plazo, es terrible a medio y largo plazo. Y todo esto al final va generando más y más rueda afuera. Entonces, claro, ahora los que explicábamos antes y hacíamos pedagogía de lo que realmente pasa en Cataluña, pues se nos queda cara de tonto. Sí, Junqueras ya ha anunciado que viene la semana que viene a Waterloo a visitar al héroe de su causa, Carles Puigdemont. La pregunta es cómo se puede combinar una política de indultos llevada a cabo por España
con una posible extradición de Puigdemont a España, ¿no? O sea, no sé si esto es... Con dificultad. El gobierno ya ha decidido dos cosas. Ha decidido, primero, intervenir una decisión del Poder Judicial a través de un indulto arbitrario, no discrecional, porque los indultos tienen que ser discrecionales, pero si son arbitrarios con un objetivo espurio, como es el mantenerte en el poder 2 años más, pues tú me dirás. Otra cosa es que sea constitucional, eso sí, pero pasándose por ahí la posición del Tribunal Sentenciador, Tribunal Supremo, y eso ya es un órdago a la grande al Poder Judicial, directamente. Y el segundo, abrir la puerta a reformular la tipificación del delito de sedición, que es directamente abrir la puerta a la vuelta de Puigdemont. Porque tú lo haces con efectos retroactivos, que tienen la capacidad, si es en positivo, que es lo que están buscando, además diciendo tonterías como que es para armonizarlo con el resto de los Estados miembros. El delito de sedición en Francia son 20 años de cárcel. O sea, es que además que te engañan. O sea, yo me sé perfectamente, me lo he seguido todos. Entonces, es muy complicado hacer eso. Sánchez lo que ha decidido es amarrar la mayoría parlamentaria, cambia de garantizar esta igualdad de trato frente a la ley entre todos los ciudadanos y llevarse por delante el Poder Judicial y hacer que sea el Poder Judicial el malo de la película. Y si hablas con magistrados, ellos tienen una sensación de abandono, al igual que con diplomáticos, tremenda. Yo hablo con muchos. ¿Por qué? Porque se está poniendo en duda su independencia. Claro, es que es tremendo. Y desde luego ellos porque lo han trabajado y porque se ven abandonados. Y los ciudadanos de a pie porque no entienden nada y al final Sí. También te digo, sí. Ahora hay giro porque hoy en la sesión de control de esta mañana Pedro Sánchez ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña, o sea que tiene que tener unas Bueno, pero es que sus nunca no son... Sí, hay que reírse. Pero si eso les gira mucho y ven que están por debajo de 100 diputados, como parece que están en las encuestas, yo te aseguro que pondrán toda la maquinaria para no, primero, no reformularán la sedición, la tienen congelada, y pondrán toda la maquinaria para que la euroorden se vuelva a activar y pondrán toda la carne al asador para que Bélgica la active y entregue a los juzgados y traérselos a la cárcel antes de las elecciones. O sea, yo no tengo ningún tipo de duda. Dependerá, como es todo un juego electoral para ellos, esto no es serio para ellos, pues dependerá de cómo esté la corriente en ese momento y decidirán hacer una cosa o la otra. Claro, pero es que esto, lo que te decía, ¿no? Que hay sectores como pues, son los abogados, diplomáticos, jueces, etcétera, que se ven abandonados, pero es que luego está el ciudadano de a pie, que somos los que formamos el resto del país, que somos muchísimos, a los que nos genera una enorme desconfianza, pero no solo hacia la política, sino también hacia la justicia, ¿no? Llegan realmente a hacernos desestabilizar en lo que creíamos que España era justa y creíamos que España era democrática y creíamos que en España se hacían las cosas bien. Entonces es que esto nos tiene muy mal arreglo porque es muy cortoplacista pensar que, bueno, para las próximas elecciones genial, pero es que vas dejando un pozo en la sociedad que... Pero no solo eso, voy a lanzar una hipótesis al aire. Supongamos que en el recurso que han hecho con las inmunidades esos 3 eurodiputados, estos 3 políticos fugados, hay un recurso porque ha habido un defecto de forma del procedimiento, por ejemplo. ¿Vale? Porque les sale gratis. Se repetiría el informe y el voto de inmunidades del Parlamento. Con todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, ¿cómo creéis que van a votarlo? Claro, sí. O sea, al final los votos que conseguisteis podrían revolverse o ¿no? Abstenerse. Europa no se va a fiar de la palabra española, digamos, sino de los secesionistas que están intentando reventar la convivencia mutua, pasándose las leyes, violando las leyes, pasándose la Constitución por encima. Entonces, claro, el punto de fragilidad en el que nos vamos a encontrar dentro de un año, año y medio, es tal que yo casi estoy en mi marco interior deseando que Pedro Sánchez entienda que tiene que volver a girar, aunque sea por un proyecto electoral suyo, que es lo que hemos visto hoy en la primera sesión de control. Porque es que estamos en una posición de absoluta debilidad, absoluta debilidad. O sea, ahora vuelve a pasar lo de 2017. Ya, y estamos, ya. Bueno, me encanta la conversación, resulta realmente para mi modo de ver súper interesante, pero vamos a dejar que los que nos acompañan puedan hacer preguntas. A ver, no sé cómo se mira esto en el chat, permíteme un momento, la verdad es que no lo sé, pero bueno, si hay alguna pregunta del público que nos quieran
realizar. Si no, nos queda el último bloque, que es el de la parte internacional, que también es interesante, ¿no? Pero tengo aquí a mi asistente majísimo José, que me dice que de momento no hay. Pues voy a hacerte una pregunta que se me ocurría a la vez que hablábamos de todo eso, ¿no? Lo que ha ido desestabilizando un poco la situación y debilitando la imagen de España. Con respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, si no estáis vosotros ahí o si no está la oposición, voy a decir en general, ¿qué hubiera ocurrido? Si tú no te reúnes, si no se produce esa reunión con el comisario de Justicia, realmente hubiese sido, no sé, hubiese seguido adelante y ya está. O sea, qué importante, ¿no? Es al final conocer muy bien la realidad nacional para poder quejarse o fiscalizar, como dices tú. El problema es estos que tengamos temas. que traer problemas nacionales a Bruselas. Es que eso es lo que hay que intentar evitar. Hay que conseguir ser mayores, ¿no? Y poder solucionarlo entre adultos en casa. Esto es como lo de Caza Bernarda Alba, que se quema la casa pero que no se vea el humo. Y eso se consigue cuando hay un objetivo mayor en el que intentamos solucionar las cosas de manera democrática, transversal y aglutinando el mayor apoyo parlamentario posible. Yo siempre explico el mismo ejemplo. En el Parlamento Europeo, si tú tienes un paquete legislativo que tú eres el ponente, ¿vale? Sobre lo que sea, y tú ganas el voto en pleno por un voto, es considerado un absoluto fracaso. Un fracaso, porque lo que haces es asegurar una mayoría, pero no una amplia mayoría para poder contentar al máximo número posible de representantes públicos. En cambio es al revés, el gobierno de Sánchez lo único que quiere es ganar por un voto las cosas. Y con eso está contento, aunque sea con todo el independentismo y el nacionalismo periférico, lo único que quieren es reventar el sistema del 78. Entonces, pues el problema es que en vez de centrarnos solo en lo que deberíamos hacer de hacer mejores leyes, de hacer paquetes legislativos, de seguir construyendo el proyecto europeo, de conseguir seguir armonizando las distintas políticas públicas, el 80% de nuestro tiempo es fiscalizar a nuestro gobierno. Porque nosotros, cada vez que le das un poco de manga, es que te la hacen. Es que resulta como muy infantil. Es como el que tiene que acudir al director del colegio porque en clase no consigue el orden, ¿no? O sea, con mantener la autoridad. Pero al final, nosotros nos sentimos un poco como el último canario en la mina. Entonces, que tenemos que avisar de cuando hay una fuga, porque si no nos queda otra. Y lo que a nosotros nos sorprendió mucho, y también lo hizo Luis Garicano, hablando con Vera Jourova, la vicepresidenta de temas de Derecho, y lo contaba en una cena, él le decía en una cena, pero ¿habéis visto esta reforma? Y obviamente no toda esta información llega. Y los comisarios nos decían, no teníamos ni idea. Pero cuando la leyeron se echaron las manos a la cabeza. Pero las manos a la cabeza, que de verdad que la comisión salga a llamar la atención sobre una reforma legislativa sobre el Poder Judicial es una cosa gravísima. Pero gravísima. Yo cada vez que todavía lo digo en alto me pongo nervioso. Ya, ojalá de verdad esto se percibiese a nivel nacional, porque yo creo que los ciudadanos españoles no son muy conscientes de lo que eso implica, ¿no? Tenemos una pregunta, yo creo que es que lo que quiere, que no la va a hacer en el chat, yo lo que creo es que quiere hablar José Luis. Ah, mira, ya está. La hago yo, si quieres. José Luis, consejero de la cadena COPE. ¿Somos conscientes los ciudadanos de la importancia que tiene la Unión Europea? La compra de vacunas y su distribución ha dependido de Europa y también el dinero del Fondo de Recuperación para superar la crisis. ¿Somos conscientes de la importancia de la Unión Europea? Nos pregunta José Luis desde esto. Yo creo que no. Yo creo que no somos conscientes muchas veces, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, el tema de las vacunas, quien se llevó el mayor impacto negativo mediático fue la Comisión Europea, cuando el objetivo que hizo es justamente lo contrario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y a mí me pasó incluso con algún gobierno autonómico que me preguntaba, oye, ¿podemos ir a comprar la Sputnik? Yo decía, imaginémonos que no se hubiesen coordinado la compra de vacunas a nivel europeo. ¿Quién crees que de se negros. las vacunas? Sí, hubiese sido horrible. ¿Alemania o España? O sea, si sales al mercado, ¿quién iba a tener mayor capacidad de compra? Entonces, la coordinación justamente es una decisión justa, que lo que he intentado es equilibrar y que todo el bloque fuésemos a un ritmo de vacunación posible. Y sin embargo, toda la opinión pública y algunos gobiernos, principalmente los dos que peor eligieron las vacunas que querían, que fueron Dinamarca y Austria, se hacen toda la culpa a la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque es muy fácil que Bruselas siempre sea, ¿sabes? Come to blame, ¿no? Son los culpables. Pero yo creo que al principio, durante esos 2 meses en el que no llegaban las vacunas, en el que pasó el escándalo de AstraZeneca y los contratos, yo es de las semanas en el que más amigos míos me escribían para ponerme a parir la Unión Europea. Y yo les explicaba que todo lo contrario, que se imaginen qué hubiese pasado
si eso no se hubiese dado así. Sobre el tema de la conciencia de los fondos europeos para hacer esa transformación, que pregunta el que nos está viendo, el problema de eso es qué va a pasar aquí a 3 o 4 años. O sea, nosotros ahora sabemos que tenemos una oportunidad histórica para que todo ese dinero, si conseguimos ejecutarlo de manera inteligente y conseguimos hacer reformas de calado, que yo obviamente tengo muchas dudas que se puede hacer, pero si se consigue, ojalá, podemos hacer una transformación fundamental de nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema económico, nuestro mercado laboral, nuestro mercado de nuestro sistema de pensiones, y conseguir salir un poco de la cola de esos elementos que mencionaba al principio que nos hacen arrastrar los pies en muchos elementos. Pero ¿qué pasa también? Que lo más probable es que como no se vayan a ejecutar bien, haya pérdidas y probablemente, como se vayan a gestionar estos fondos, pues va a dar lugar a muchos fraudes. Cuando venga luego la Unión Europea, hacemos la auditoría y a preguntar, oye, ¿habéis conseguido hacer esto, esto y esto? Volvamos a tener probablemente un golpe tremendo, no solo como imagen de país, sino para futuras crisis, ¿no? No nos podemos olvidar de lo que pasó en 2007 y en 2008. No nos podemos olvidar de aquella ruptura norte-sur. Entonces, si no se hace bien ahora, va a volver a haber esa ruptura. Yo no sé cuántas rupturas el bloque va a ser capaz de asimilar, sobre todo la opinión pública, porque esto al final lo que genera es que en ciertos países haya países pseudoescépticos y al revés también, ¿eh? Si no lo conseguimos hacer bien o si vemos que empezamos a tener una posición del bloque comunitario y de las instituciones europeas muy en contra de lo que se defiende, pues la unidad de España, el respeto a la Constitución, nuestro sistema judicial, la separación de poderes, porque hay un gobierno que lo utiliza electoralmente, pues también tenemos que mirarnos en casa, porque tal vez aquí los partidos euroescépticos o partidos que no lo son empiezan a tontear con el euroescepticismo y decir, oye, ¿qué pasa ya con Europa? Ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Entonces, ese es problemático. Luego, sobre cómo podemos conseguir que haya más conciencia, pues intentando hacer reuniones como esta. Yo me muevo por España todos los meses, voy a muchos institutos, sobre todo gente joven, universidades, a intentar explicarlo constantemente. Intentamos estar en medios explicando esto. Cada vez hay más atención en Europa. Yo creo que cada vez los medios ya le dan más y más importancia y tenemos más competencia. Hay más soberanía compartida, digamos. Entonces, vamos a ir poco a poco, pero siempre con ese equilibrio de no pasarnos de frenada porque puede ir para el lado negativo y entonces este experimento pues se acaba, ¿no? O sea que vamos a ver. A ver, una última pregunta, Enrique, sí. Sí, me gustaría hacerte una última pregunta ya un poco para cerrar el encuentro por respeto a tu tiempo. Si tuvieras que, bueno, ahora estamos hablando de recuperación, de retomar planes de futuro, si tuvieras que advertir, por así decirlo, a las pymes españolas de las principales normativas que llegan ahora de la Unión Europea, ¿cuáles resaltarías? ¿Normativas o posibilidad de conseguir fondos europeos? Las dos cosas, si pudiera ser. Pues depende, normativas depende de la pyme. Si son pymes que están dentro del entorno digital, diría que tienen que tener mucho ojo a todo lo que viene de la DSA y la DMA, la Digital Service Act y Digital Market Act es más para grandes, pero sobre todo DSA, ¿no? Porque ahora se está legislando todo el entorno digital que está totalmente atrasado. Sobre todo esas pymes que, por ejemplo, venden productos a través de la red. La e-commerce directive está sin actualizar de 2003, que ni siquiera casi existe AMA. Entonces ahora en esta legislatura, perdón, vamos a legislar sobre todo esto. Estamos ahora mismo negociándolo. El Jury es uno de los comités responsables en esta legislación. Entonces eso sería en lo que yo más me centraría. Si estamos hablando, por ejemplo, de casi de cualquier sector que tenga, o pymes, perdón, que tenga intereses o actividad de negocio fuera del bloque, en todo lo que es compliance. Estamos desarrollando un nuevo paquete legislativo que va a cubrir todo el compliance, la due diligence, la responsabilidad en las cadenas de suministro y además está yendo en una dirección peligrosa para pymes medianas que puedan estar activas en países como puede ser Latinoamérica o África, en el que van a tener que respetar unas reglas muy exigentes a nivel de derechos humanos, respeto de condiciones laborales y que incluso van a poder verse en problemas judiciales en sus países de origen por sus actividades en terceros. Luego también la taxonomía. Todo lo que tenga que ver con servicios financieros con respeto medioambiental. Ahora hay un gran proyecto que estamos llevando adelante, que es conseguir todos esos servicios financieros que también tengan que tener en cuenta pues, la huella de carbono o su impacto medioambiental. Eso es una cosa que impacta casi a todos los sectores, ¿no? Y son temas que no son tan públicos, porque son muy específicos, pero van a ser muy importantes.
¿Cuál más te diría? Eso, a nivel normativo te diría eso, de momento tal vez se me escapa alguno. Bueno, por supuesto, Pacto Verde, tema de sostenibilidad medioambiental, emisiones, etcétera. Luego, en cuanto a los fondos, por desgracia, y estamos peleando mucho, no sabemos cómo van a poder capilarizar hasta pymes medianas y pequeñas. Eso va a depender mucho. En España tenemos un desastre porque cada ministerio ha decidido tener ¿cómo se dice? Para las licitaciones, un formulario distinto para las licitaciones. La propia Moncloa tiene su propia oficina de fondos europeos. No se ha hecho una Secretaría de Estado única para hacer una ventanilla única para la concesión de fondos. Y lo que estamos viendo es que quienes probablemente acaben llevándose más fondos son los que hayan contratado una consultora que tenga buena entrada en los ministerios. Y eso es así de triste. Entonces, va por ahí. También vemos que el tema de los fondos hay un problema porque al tener una obligación de condicionalidad, por ejemplo, medioambiental o de transformación digital, porque hay casi un tercio de los fondos que es transformación digital, pues yo tengo miedo que tal vez las webs de pequeñas pymes se conviertan en las más rotondas, ¿no? Que reciban dinero para hacer algo digital que realmente no dé ningún valor añadido. Claro. Ese es otro de los problemas a los que nos enfrentamos, que ya nos pasó con el plan E hace 12 años. Entonces, esos son, yo creo que las claves que hay que tener muy en cuenta. Por eso, y yo habiendo visitado, por ejemplo, nuestros gobiernos en Castilla y León y Andalucía, creo que más que a cambio de proyecto hay comunidades autónomas que, conociendo mejor el territorio y tal vez las necesidades, pues para, por ejemplo, en Castilla y León tienen un centro de ciberseguridad en el que necesitan formación para conseguir tener empleados con un valor añadido que puedan trabajar en ciberseguridad, formarse y no salgan de su territorio. Ese es un proyecto que a mí sería, vamos, es un traje hecho a medida de lo que pretenden los fondos europeos, ¿no? Porque añades formación, añades digitalización y además añades fijación en territorio y modernización, porque estás hablando de ciberseguridad, que es algo que las empresas cada vez demandan más. Entonces, vamos a ver cómo va eso, vamos a ver si las comunidades autónomas tienen suficiente músculo para pelear, para que ellos tengan una gestión más directa, que yo creo que sería positivo, y sobre todo que haya una gestión menos directa, de que la Moncloa vaya decidiendo por proyecto, porque al final va a decir proyectos son en aquellas comunidades autónomas donde les interesa que haya un impacto positivo. Claro. Esa es la pelea que estamos teniendo. Claro, fenomenal. Pues Adrián, son las 11:30 en punto. Por respeto a tu tiempo y tus reuniones del resto del día, te quería dar las gracias por tu generosidad, por atendernos, por atender a los clientes de Carter Lane y a todos los invitados y asistentes que han querido participar. Y te emplazamos a otra sesión más adelante, cuando haya nuevas novedades. Ha sido un placer. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Ángela. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que han estado aquí. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. No sé si quieres tú también decir algo para despedirnos. Darle las gracias a Adrián y que nos vemos en el próximo webinar. Gracias.